Bueno, hola chicos, en este video vamos a hablar de un tema más que importante, los signos de puntuación. ¿Sí? A los signos de puntuación los necesitamos pero como al aire que respiramos, y no estoy exagerando. Bien, vamos a arrancar por el punto y lo vamos a ver rápido porque en realidad es más que repaso, esto lo tienen súper incorporado ya, ¿sí? Pero bueno, para refrescar un poquitito desde el comienzo. Cuando hablamos de punto, podemos hablar de punto seguido, punto aparte y punto final, ¿sí? Cuando hablamos de punto seguido, nos referimos a ese signo de puntuación que lo que hace es separar oraciones, ¿sí? Estas oraciones lo que integran son párrafos. E integran párrafos porque justamente estas oraciones hablan del mismo tema, mantienen la misma idea. Continúo en el mismo renglón con el punto seguido y no me olvido de la mayúscula, ¿sí? Punto aparte. A diferencia del punto seguido, lo que separa el punto aparte son párrafos, ¿sí? ¿Por qué separo los párrafos? Porque de repente cambio de tema o mantengo el tema, pero hablo de otro aspecto o desde otra perspectiva. Continúo en el siguiente renglón, en el renglón de abajo, y dejo sangría, ¿sí? No me olvido de ese pequeño espacio entre el margen y el comienzo de la primera oración del párrafo. Y el punto final lo que hace es indicar que el texto concluyó, ¿sí? Bien, hasta ahí los usos del punto. Y algo muy importante también respecto a los puntos es saber cuándo no lo tengo que usar, ¿sí? ¿Cuándo no usar el punto? Bien, no lo voy a usar en títulos ni en subtítulos, esto lo pueden ver en algún manual, lo pueden ver cuando buscan información en internet, incluso cuando escriben en la carpeta, ¿sí? Al escribir un título o un subtítulo no ponemos el punto al final. Esto siempre y cuando aparezca de manera aislada, ¿sí? Y no esté dentro del contexto de una oración. Por ejemplo, si yo digo, no sé, anoche vi la película Titanic, ahí sí tengo que poner el punto a pesar de que es un título, ¿no? Porque estoy dentro de una oración y cuando finaliza tengo que poner el punto como vimos en la parte anterior del video, ¿sí? Bien, ¿cuándo tampoco uso cuándo tampoco uso el punto? Cuando estoy usando signos de exclamación, signos de interrogación, ¿sí? Cuando hablo de ciertas cifras que me indiquen un año, algún número de página, leyes, decretos, incluso los números del DNI, ¿sí? Cuando estoy poniendo un número de teléfono. Y finalmente tampoco lo uso en los símbolos ni tampoco en las siglas, ¿sí? Acá les puse el ejemplo del Mercosur, la M de norte, CM de centímetros, ¿sí? Bien, cuando arrancamos el video yo les dije algo así como que los signos de puntuación son tan necesarios como el aire que respiramos, ¿no? Y quiero decirles que no exageren. Y ahora les voy a mostrar por qué, ¿sí? Ahora nos vamos a meter en los usos de la coma. Y en principio quiero que pensemos que una de las funciones más importantes que tiene la coma es que nos sirve para distinguir distintos sentidos posibles que puede tener una oración. ¿Qué quiero decir con esto? Que tal vez yo quiero decir algo y como usé mal la coma, termino diciendo lo contrario. O bien, no se termina entendiendo el mensaje que quiero dar, ¿sí? Veamos este ejemplo porque es muy claro. Les voy a dejar unos breves segundos para que lo lean ustedes. Bien, si los hombres supieran el valor que tienen las mujeres, correrían en su búsqueda. Repito, si los hombres supieran el valor que tienen las mujeres, correrían en su búsqueda. Es decir, los hombres correrían detrás de las mujeres. Ahora, yo puedo leer esto de la siguiente manera. Si los hombres supieran el valor que tienen, las mujeres correrían en su búsqueda, ¿sí? Fíjense el poder que tiene una coma, que simplemente en el hecho de cambiarla de lugar y sin modificar ni una palabra, ¿sí? Mi enunciado de repente cobra el sentido contrario, ¿sí? Así que antes de meternos en los usos de la coma, quiero que veamos este tan importante que tiene que ver justamente con que la coma nos va a ayudar y nos va a permitir que nuestras oraciones, nuestros textos tengan exactamente el sentido que nosotros queremos que tengan. Bueno, seguimos con los usos de la coma entonces. Primer uso que les marco. Dice, separa los elementos de una enumeración. Cuando hablamos de enumeraciones, ¿sí? Podemos pensar en enumerar sustantivos. Me compré marcadores, cuadernos, lapiceras.
Puedo enumerar verbos, me gusta escribir, leer, bailar. Puedo enumerar adjetivos, salto, amable, generoso. Y también puedo enumerar pequeñas partes de la oración, ¿sí? Por ejemplo, llegué a mi casa, coma, me saqué los zapatos, coma, preparé la comida y almorcé, ¿sí? Entonces, cualquiera de todas esas opciones, los elementos de la enumeración van a tener que ser separados por comas, ¿sí? Obviamente, ya cuando pongo el último elemento de la enumeración y utilizo la i, ahí no lo separo, ¿sí? Con coma, ahí simplemente actúa como separadora la i. Bien, delimita aclaraciones. Y para explicar las aclaraciones, las voy a explicar de la mano con las aposiciones, ¿sí? Bien, ambas son aclaraciones. O sea, las dos me van a agregar información sobre lo que vengo diciendo, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo, todos los días, coma, incluso los lluviosos, coma, salgo a pasear, ¿sí? Ahí hay una aclaración. Estoy agregando información, estoy aclarando, ¿sí? Algo acerca de lo que dije previamente. El 2014, coma, ese año tan importante para todos, coma, y lo que siga, ¿sí? Bien, ahora, las aposiciones, ¿sí? Son también aclaraciones, pero solamente sobre personas, ¿sí? Por ejemplo, Jorge, coma, mi vecino, coma, me hizo las compras. Silvia, coma, la preceptora, coma, entregó los notificados, ¿sí? Entonces, las aposiciones también son aclaraciones, ¿sí? Pero solamente sobre personas. Tengo que estar aclarando quién es alguien. Y las aclaraciones pueden ser sobre cualquier cosa, ¿sí? Entonces las aclaraciones son más amplias, pueden agregarme información sobre cualquier cosa que esté diciendo. Y las aposiciones solamente sobre personas. Bien, siguiente. Marca la omisión del verbo en casos de elipsis verbal. Cuando hablo de omisión del verbo o elipsis verbal, me estoy refiriendo a no poner el verbo, ¿sí? Ahora yo me pregunto, ¿por qué no pondría el verbo en una oración? En este caso, hace referencia a omitir la repetición del verbo, ¿sí? Voy a omitir aquel verbo que ya por contexto se entiende cuál es, ¿sí? Por ejemplo, si yo les digo, mi tío canta y mi tía también. No voy a decir mi tío canta y mi tía también canta, ¿no? Voy a decir mi tío canta y mi tía, coma, también, ¿sí? Mi tía, la tengo con mis tíos hoy, es enfermera y mi tío, coma, mecánico, ¿sí? En esta coma, en realidad, está el verbo omitido, ¿sí? Por eso decimos que marca la omisión del verbo. Acá donde está esta coma, en realidad lo que dice es, ¿sí? Y mi tío es mecánico. No lo escribimos para no caer en la repetición. Este es un elemento de cohesión, ¿sí? Textual. Bien. Separa conectores, ¿sí? Y acá en conectores después vamos a hacer una partecita más del video donde voy a explicar específicamente cuándo voy a poner la coma simplemente para separarlo del resto de la oración o cuándo lo voy a delimitar. ¿A qué me refiero con delimitar? Que la coma va a ir delante y detrás, ¿sí? Entonces, en ciertas ocasiones vamos a tener que poner la coma delante y detrás del conector y en otras no, ¿sí? Pero eso lo dejamos para la otra parte del video. Ahora simplemente tengan en cuenta que cuando utilizo un conector, no sé, me desperté tarde, coma, pero tengo sueño, ¿sí? Pero sin embargo, por eso, porque esos conectores los voy a separar con coma. Después vemos si va adelante, atrás o dónde pongo el coma, porque eso depende del tipo de conector que estemos hablando, ¿sí? Pero como lleva un poquito más de tiempo, lo vamos a dejar para la otra parte del video. Separa el vocativo, ¿sí? ¿Qué es el vocativo? El vocativo, ¿sí?
es la manera en que yo me refiero al otro. Por ejemplo, chicos, coma, ¿se entiende? Juan, coma, pásame la lapicera. Si digo, che, ¿cómo estás? Ese che también es un vocativo. Si le mando un WhatsApp a un amigo o amiga, feliz cumple, coma, amigo, ¿sí? Entonces, el vocativo necesita una situación comunicativa, necesita que yo, por el medio que sea, por teléfono, por WhatsApp, personalmente, por carta, yo me esté dirigiendo a alguien y nombre, ¿sí?, esa manera que tengo de dirigirme, sea cual sea esa forma, la que se les ocurra. Y vamos con el otro uso. Señala la alteración del orden sintáctico habitual de la oración. ¿Qué significa todo eso? Antes de pensar puntualmente en la coma, tenemos que pensar cuál es ese orden sintáctico habitual de la oración. El orden sintáctico habitual, la manera habitual de estructurar una oración, es que nosotros tengamos, en principio, el sujeto, Juan. Después, modificadores del sujeto, Juan, mi primo. El verbo, cocinó. Y después todos los modificadores del verbo, ¿sí? Objeto directo, objeto indirecto, circunstanciales, si estuviésemos, ¿no?, hablando en términos de análisis sintáctico. Entonces, primero tengo el sujeto, después el verbo y los modificadores del verbo. Juan cocinó tartas con mi abuela el fin de semana. Ese sería el orden habitual de la oración. Ahora, yo puedo alterar ese orden y decir, el fin de semana, Juan cocinó tortas con mi abuela, ¿sí? ¿Qué hace la coma? ¿Qué papel juega ahí? La coma tiene que marcar esa alteración del orden, ¿sí? En ese caso quedaría, el fin de semana, coma, Juan cocinó tartas o tortas, no sé qué dije, con mi abuela, ¿sí? ¿Está mal esa alteración del orden? ¿Está mal que no usemos el orden habitual? No, no está mal, ¿sí? La oración sigue estando bien escrita. Sin embargo, como hay una alteración de ese orden habitual, tengo que ubicar la coma, ¿sí? ¿Dónde lo ubico? ¿Dónde está la alteración? Bueno, hasta acá los usos de la coma. Bueno, ahora vamos a pasar a ver los usos del punto y coma, ¿sí? Hay que estar muy atentos porque nos podemos confundir con los que ya vimos. Ahora van a ver por qué. Miren esto. El punto y coma separa elementos de una enumeración. Ustedes bien podrían decirme, pero profe, nos dijiste que la coma separa elementos de una enumeración. Y sí, es verdad. Pero también el punto y coma. ¿Cuál es la diferencia? Los va a separar el punto y coma cuando yo en esa enumeración ya haya usado comas, por algún motivo, ¿sí? Bien. Por ejemplo, si yo digo, como en el caso que les dije antes de la coma, llegué a mi casa, coma, me saqué los zapatos, coma, preparé la comida y almorcé. Ahí uso la coma porque no la usé dentro de los elementos de la enumeración. Ahora, miren este caso. Si yo digo, primero, coma, llegué a mi casa, punto y coma. Después, coma, me saqué los zapatos, punto y coma. Finalmente, preparé el almuerzo. En ese caso, ¿qué hice? Además de los elementos de la enumeración, ¿sí?, le estoy agregando conectores de orden que me indican qué hice primero y qué hice después. Entonces, como ya en el elemento de la enumeración, además de lo que hice, estoy agregando este conector y necesito usar una coma, ahora los elementos de la enumeración van a estar separados por punto y coma, no por coma. Si no, imagínense el matete de comas que sería eso, ¿no? Voy a ver si pongo un ejemplo acá, a ver si se ve. Primero, llegué a casa. Hasta ahí tengo el primer elemento. Lo separo del segundo con punto y coma. Después, coma, me saqué los zapatos. Punto y coma. Finalmente, bla, 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 ¿sí? Lo que quiero destacar es esto.
Si acá yo no hubiese puesto ni primero ni después, me hubiese quedado, llegué a casa, coma, me saqué los zapatos, bla, bla, bla. ¿Sí? Pero acá estoy agregando este orden, ¿sí? Por lo tanto, necesito usar la coma para separarlos y dejo el punto y coma para separar los elementos de la enumeración porque ya usé comas, ¿sí? Bien. Segundo uso. Separa conector. Otra vez. Y sí, también lo dije en la coma. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que voy a usar punto y coma cuando el resto de la oración sea extensa, ¿sí? Por ejemplo, así digo, como les dije antes, me levanté temprano, sin embargo tengo sueño. La oración es corta, con la pausa que me brinda la coma me alcanza, ¿sí? Ahora, si yo digo, me levanté temprano, sin embargo, estuve todo el día con sueño porque no había podido dormir durante la noche como hubiese querido. Bueno, y el resto de la oración sí es más extensa. Por lo tanto, ¿cómo me doy cuenta cuándo separo un conector con coma y cuándo lo separo con punto y coma? Si mi oración continúa de manera breve, no es demasiado extensa, lo voy a separar con una coma. Si mi oración es extensa, lo voy a separar con punto y coma porque necesito una pausa mayor, ¿sí? Y esa pausa mayor me la brinda el punto y coma. Bien, separa partes de la oración sintácticamente independientes, pero con estrecha relación semántica. ¿Qué son todas estas palabras raras, no? Bueno, vamos de a poco. El punto y coma separa partes de la oración sintácticamente independientes. Significa que esas dos partes bien podrían ser dos oraciones diferentes, ¿sí? Porque están estructuradas de manera tal que cada una tiene un sentido independiente y está bien estructurada, ¿sí? Pero con estrecha relación semántica significa que a pesar de que podrían ser dos oraciones, va a ser una sola porque el sentido, el significado de esa oración está estrechamente relacionado, ¿sí? Por ejemplo, si yo les digo, Elena está contenta. Por la tarde diría a su hijo, ¿sí? En ese caso, lo voy a separar por punto y coma. Estas dos partes que sintácticamente son independientes. ¿Por qué? Porque Elena está contenta, bien podría ser una sola oración. Y por la tarde ver a su hijo, también podría ser una oración independiente, ¿sí? Sin embargo, como el sentido de esta oración es un sentido único, es un sentido que se relaciona, de hecho acá la relación está en que una parte de esta oración es consecuencia de la otra, ¿sí? Es decir, la consecuencia es que Elena esté contenta y la causa es que por la tarde va a ver a su hijo, ¿sí? Hay una relación tan estrecha a nivel semántico, a nivel del significado de esta oración, que lo vamos a dejar en una sola, ¿sí? No van a ser dos. Bien, hasta ahí, punto y coma.